enferma una persona y repercute eso en toda su familia. Esa es una experiencia absolutamente universal. Y sin embargo, uno siempre plantea ese tema en singular, porque quien padece la enfermedad en sí misma, claro que es una persona, pero el impacto que produce que una persona, un miembro de la familia se enferme, hace que toda la familia se vea envuelta en ese proceso. Porque la enfermedad de un miembro de la familia va a cambiar absolutamente toda la dinámica de la vida como ocurría en esa familia antes de que apareciera la enfermedad. Cambian los roles que cada una de las personas tiene, cambian los sentimientos, cambia la situación económica, cambia lo que es los proyectos de vida que se tenían trazados, todo. Sí, hasta cuando hay una mínima afección como un estado gripal, hace que esa persona se tenga que quedar en cama y ya eso cambia la dinámica. Ni pensemos qué ocurre cuando lo que se desencadena es un proceso de mayor gravedad. Estoy de acuerdo en que cambia la familia, pero sobre todo el que cambia es el paciente. O sea, el que le dan el diagnóstico no puede ser la misma persona. Hay un antes y un después. Eso es cierto, pero para la familia también hay un antes y un después. Todo, es que la familia funciona, cuando está funcionando bien es la misma experiencia de que uno cree que solamente se da cuenta uno lo que significa la respiración en el momento en que uno no puede respirar bien, porque mientras uno está respirando ni la registras. Lo mismo pasa con la vida familiar. Mientras va fluyendo como uno la conoce, ni piensa uno qué lugar ocupa cada uno en la familia. Pero cuando ocurre un suceso tan impactante y tan fuerte como la aparición de alguna enfermedad que va a tener una trascendencia, un pronóstico, y claro que cambia la vida del paciente, pero junto con eso cambia la vida de todos los que lo rodean. Primero porque la preocupación es compartida, todos la tienen, pero luego ese equilibrio del que uno no se daba cuenta, que es cuando cada uno está jugando su función, que hace que la vida familiar eso se perturba y tiene que haber entonces una redistribución de funciones, de roles, sobre todo cuando ocurre una enfermedad discapacitante y cuando tiene un pronóstico de largo plazo, ¿no? Cuando es a lo mejor algo que es muy pasajero, como a lo mejor un accidente focal donde uno se fractura y sabes que bueno, una vez que se cura el hueso la vida sigue. Pero cuando sí la afección va a cambiar el curso de la vida de la persona, es impactante como toda la familia se perturba simultáneamente y tienen que improvisar y ir sacando recursos y acomodándose a funcionar de una manera diferente, y eso es muy devastador. Sí, muy complejo. Un diagnóstico, por ejemplo, de Parkinson es muy difícil entenderlo porque estamos acostumbrados a Parkinson a una edad madura, una ya tercera edad, ¿no? Y a una edad juvenil, como le llaman Parkinson juvenil, pues realmente te cambia el mundo 360 grados, ¿no? Es un diagnóstico y una noticia pues devastadora. Para ti, para la familia, para la pareja, para todo el mundo, ¿no? Y que te digan tienes Parkinson, pues no es fácil. Piensas te vas a morir, ¿qué vas a hacer? Tienes 33 años con una enfermedad degenerativa y es que esa situación es como un ejemplo paradigmático de los cambios tan brutales que sí trae una enfermedad, sobre todo cuando llega para quedarse, cuando
aún en el mejor de los casos de que se haga un manejo lo más adecuado y funcional posible, lo que no se puede es ya hacer eso, ya no hay reversibilidad, llega para quedarse y hay que hacer entonces toda una serie de acomodos muy complejos, empezando por aceptarlo. ¿Cómo es exacto ese proceso de aceptación que la vida de uno ha cambiado y la vida de los que la rodean a uno también ha cambiado para siempre? Claro que es un proceso muy largo, muy difícil, que entraña muchos cambios emocionales, mucha angustia, mucha desesperación. Pues sí, aceptar una enfermedad, aceptar, como yo le llamo a Parkin, aceptar al invitado que nunca has invitado, ¿no? Un invitado que nunca has invitado. Exactamente, tienes que convivir con él, con todo lo que trae, ¿no? Que trae un abanico de muchas cosas, porque la gente cree que Parkinson es temblar, y ojalá fuera solo temblar, porque tiene muchísimas afecciones, o sea, tiene un abanico muy grande. Viene acompañado, como yo le llamo, con su amante, la depresión, que viene muy pegadita a él, y tiene muchas cosas. O sea, no es fácil vivir con una enfermedad degenerativa y con cualquier enfermedad, ¿no? Cuando eres catalogado de enfermo, pues estás en otra dimensión, ¿no? Pues sí, pero sobre todo también hay que pensarlo en función de en qué momento de la etapa de vida ocurre la enfermedad, porque cada edad tiene un panorama muy particular. Las enfermedades, sobre todo enfermedades graves en los niños, son devastadoras, primero porque comprometen no solo la vida, sino el futuro desarrollo del niño, pero a la vez para la familia tener entonces que lidiar con cómo va a ser el crecimiento de un niño con enfermedad, lo mismo como cuando nace un niño ya con algún tipo de discapacidad, son situaciones brutalmente profundas que alteran las expectativas, la realidad, la situación de afrontamiento, lo emocional, lo económico, lo de armar un proyecto para el futuro. Pero eso ocurre a cualquier edad que eso suceda, porque como la enfermedad, como dices, no solo aparece sin invitación, sino que además impone sus demandas sobre la vida de la persona afectada. Pues sí, eso sí es cierto. O sea, se vuelve como el invitado principal de tu vida, ¿no? Todo parece ser que gira en torno a él, a la enfermedad, pero es difícil, o sea, aceptarlo, asimilarlo, vivirlo. O sea, una cosa es que lo aceptes y otra cosa también vivirlo. Sí, el asunto es eso, cómo replantear y reprogramar la vida con una variable con la que uno nunca contó que iba a estar presente, pero que hay que ver cómo hacer para que predomine de todos modos lo vital. Es decir, aunque va a afectar la manera como uno viva, es importante encontrar las formas de hacer que de veras la vida pueda seguir teniendo sentido, proyecto, sueño, planes, en fin, todo va a depender de la naturaleza de la afección. Pues sí, de cómo enfrentes la enfermedad. O sea, desde mi punto de vista, desde mi experiencia personal, a mí cuando me lo diagnosticaron, pues dije, tengo de dos. O me quedo sentada o le planto cara a la enfermedad realmente, ¿no? Y eso es lo que he hecho, por ejemplo, desde hace 14 años. Pues dado que es una enfermedad degenerativa y que vives con una incógnita sobre tu cabeza porque no sabes cómo va a ser el día a día, empiezas pues te vuelves no egoísta, pero sí empiezas a pensar en ti, porque si no te cuidas tú, nadie te va a cuidar, ¿no? Para empezar.
Y entonces yo empecé a buscar un bienestar en mi salud con Parkinson. Pierdes fuerza, flexibilidad y equilibrio. Entonces yo empecé a practicar yoga Iyengar. Me ha servido muchísimo durante estos 13 años. Y este método es muy terapéutico. Es un método creado por Iyengar, donde él ha tenido problemas físicos, y él adapta una serie de props, de herramientas para poder llegar a posturas, ¿no? Yo durante estos 13 años que los llevo practicando, he adaptado posturas a la enfermedad de Parkinson, donde estos términos que decía antes, fuerza, flexibilidad y equilibrio, que pierdes, a mí me han servido mucho. La escuchaba y también pensaba en, paradojalmente, el primer impacto de pensar esa aparición de la enfermedad que no es esperada, ni deseada, ni recibida. Uno piensa que todo lo que venga van a ser costos y pérdidas. Y paradojalmente, todo esto que has dicho, que probablemente en estado de plena salud, a ver, si yo te digo, ¿cómo hubiera sido tu vida? No tiene mucho sentido, el famoso hubiera. Pero estoy segura de que todas estas opciones que has estado buscando han estado gatilladas por esa necesidad de darle cara a la enfermedad. Entonces, esa actitud, la actitud activa de lucha, no una lucha desesperada de batalla y de cosas, sino de decir, bueno, tú mencionaste qué cosas produce, pérdida de fuerza, de flexibilidad, de equilibrio. Entonces, focalizarte en cada una de ellas, como decir, a ver, ¿qué puedo yo hacer para hacer perder lo menos posible la fuerza? Sé que la enfermedad va a generar ello, a ver yo qué contrapropuesta, y que va a ser seguramente todo lo que has investigado, hacer algo, cosas posturales, ejercicios, lo que sea, que en otras condiciones a lo mejor hubieras hecho otro tipo de deporte o quién sabe qué. Pero entonces eso gatilla una capacidad de reacción, de lucha, de tomar las cosas, asumir uno lo que pueda de control sobre la situación. Eso es, pero infinitamente valioso. Y es prácticamente lo que juega el destino de una enfermedad completamente incapacitante. Si uno la deja, es incapacitante. Y los procedimientos médicos se centran exclusivamente en el paciente, y afortunadamente, porque es importantísimo, el tratamiento específico médico de la enfermedad, o rehabilitador o lo que sea, de la persona que sufre el padecimiento. Pero quedan completamente soslayados fuera todas las penurias que también pasa a la familia. Cuando se les da voz y posibilidades de expresión, todo eso se potencializa, se canaliza, y entonces es como la lucha de todo el sistema en pro de la salud. Pero la otra es también influir cuando hay la actitud más de resignación y de darse por vencido porque la magnitud del estímulo es tal que la persona no puede encontrar ni fuerza, ni ocurrencia, ni nada. Es decir, eso generalmente es cuando hay una actitud muy fatalista, muy resignada. Es decir, siempre cuando tú planteaste que frente al diagnóstico dijiste, tengo de dos, una era esa, me doy por vencido, claro, y la otra busco y a ver qué va a pasar. Esa posibilidad de generar la actitud de que hay que buscar los recursos. Es una lucha contra Una lucha es más bien es decir, bueno, a ver cuáles son ahora las reglas del juego, pero claro, voy a entrar a ese juego con toda mi energía. Entender la enfermedad para empezar, ¿no? Para empezar. Y para poder también incluir otras ideas
y otros sistemas de creencias en el sentido de que vamos a buscar hacer lo que sí sea posible, porque ahí es donde, es que sí, aún la enfermedad más brutal, pero pensemos en el caso de Frida Kahlo. Era un caso cantado para una incapacidad total, y para quedar paralítica, deprimida, morirse, dejarse morir. Es decir, entonces poder activar la capacidad de lucha, de resiliencia, que es encontrar recursos frente a lo que venga, y aparece. Pues sí, tantos casos donde, entonces, uno de los elementos más importantes es no solo todo lo que sea médico, porque eso tú no lo has dejado de lado ni un minuto, porque sabes que esa es parte de la regla de juego. Sí, no se puede dejar. Pero todo lo emocional, afectivo, el sistema de creencias y lo espiritual tiene que ponerse en otro lugar y tiene que hacer también su parte de juego para todo el proceso de cómo vivir aún con la enfermedad. Bueno, como de la mano lo que decías, Esther, sí, una vez que yo desde mi punto de vista personal, yo hablo desde mi enfrentamiento a la enfermedad, una vez que ya, no es que le plante cara, sino como que entiendo lo que tengo, más bien, que me lleva unos cuantos años, no me lleva ni 1 ni 2, me lleva 7, entender que voy a vivir con Parkinson, que va a ser así mi vida. Entonces empiezo a trabajar en mí, realmente, ¿no? Empiezo a trabajar en todo lo que voy a perder a futuro y me di cuenta de que puedes hacer muchas cosas, como tú bien dices. La enfermedad a lo mejor en este momento vino a mi vida para expresar muchas cosas que antes a lo mejor no pensaba que iba a hacer. Soy una persona, creo que bastante luchadora con este diagnóstico. Y al ser joven, creo que tienes como mucho tiempo por delante todavía, ¿no? Y creo que para mí ha sido un reto enfrentarme cada día con la enfermedad, porque obviamente te va menguando físicamente, pues aspectos del propio Parkinson, ¿no? De esta manera yo trabajo con la yoga, de esta manera he hecho mis propios experimentos, me he dado cuenta de que todo el mundo cree que siempre va a estar sano, que nunca vamos a llegar a estar enfermos porque tengas cierta edad, para empezar, ¿no? Es como que las enfermedades solo llegan a las personas mayores, llegan a niños, llegan a jóvenes, llegan a cualquier edad. Y este centro parte de la idea de que todos somos sanos, todos tenemos que ser perfectos, y creo que estar en un espacio donde puedas ser tú mismo, donde si te tiembla la mano, donde si tienes un problema físico, no vas a ser mirado, no vas a ser no juzgado, pero sí visto raro porque tienes una deficiencia, una discapacidad. Quise integrar todo lo que es la parte de psicología, porque como tú bien dices, es muy importante el trabajo con la familia. Tú cambias, la familia cambia, te tienen que entender, porque no es fácil, o sea, tu manera de ser cambia, quieras o no. Tienes momentos de enojo, tienes momentos de depresión, tienes momentos, pues que estás, como yo les llamo, momentos off, que realmente no te entienden, ¿no? Entonces, en conjunto, la psicoterapia, para ayudar al enfermo y a la familia, creo que es importante para la enfermedad del paciente. Manejarlo con yoga te ayuda a tener una mejor calidad de vida, tanto si estás enfermo como si no, para llegar a una mejor vejez, que todo se nos olvida, que también todos vamos a ser adultos mayores. Y la parte de arte es porque puedes expresar muchas cosas con el arte.
incluso se te despiertan cosas con las enfermedades, cosas que tenías dormidas, ¿no? Que puedes expresar o puedes escribir, puedes a través de la escritura expresar tu enojo, a través de la pintura también expresar mucho de la enfermedad, de lo que te está pasando. O sea, también es como un enfoque todo más terapéutico para ayudarte a sobrellevar pues creo que eso camino que mencionas y que justamente el que sea un enfoque integral es como la gran riqueza que tiene esto y que es también una manera de abrirle muchos frentes a la enfermedad. Una de las cosas más dañinas y también que empeora el cuadro es dejar que la enfermedad sea el centro de la vida y no una circunstancia que la vida, por el solo hecho de ser un proceso vital, puede caer en tener también una descompostura, por decirlo de alguna manera, entre comillas, que es la enfermedad. Muchas veces las personas, al tener una enfermedad, se entregan, se someten, hasta cambian la identidad, pasan a llamarse como la enfermedad, pues soy un diabético. Nadie es un parkinsoniano, un diabético, un ciego como identidad. Esa es una circunstancia que le pasa a una persona. Y entonces mucho del proceso terapéutico y sobre todo lo que ofrecería un centro integral es que está dirigido a personas, no a la enfermedad. Y poder diferenciarse, soy una persona que padece una enfermedad, soy un enfermo, hace el cambio. Y en ese sentido la oferta integral hace que entonces se multiplique la manera de expresión que tiene la persona. El padre de una niña dijo, vinimos aquí con una diabetes con niño, ahora nos vamos con un niño con diabetes. Y bueno, esa comprensión es básica, fundamental, ¿no? Que uno sienta, soy una persona que además me gusta pintar, me gusta cuidar las plantas, que quiero hacer dentro de lo que pueda de movimiento corporal, y entonces que bien me viene lo que me han enseñado, la posibilidad del yoga. Y además tengo que también hacer mi tratamiento porque tengo tal o cual o que otra enfermedad o discapacidad. Yo te digo en las clases, cuando les pongo posturas a los alumnos normales, entre comillas, siempre les digo, aquí la única que tiembla soy yo, ¿no? Los demás no pueden temblar, ¿no? Entonces, pues, es también no ocultar lo que tienes, ¿no? Porque también es el tabú de que no le dices a las personas, claro, a la gente lo que tienes, ¿no? Porque parece ser que tener la enfermedad eres como casi un apestado, ¿no? Eso también es bien difícil, ¿no? Esa aceptación ante la sociedad. Por eso este centro nace de esa parte. No hay un centro donde puedas ir. O sea, no se trata de hacer un gueto. Claro, pero no. sí es hacer un centro donde pues hay gente como tú, ¿no? Como tú vas a otro lugar donde hay gente normal, entre comillas. O gente, aquí vamos a ampliar círculos donde tú vas a poder hablar de lo que tienes, de lo que te pasa, ¿no? Como en cualquier otra parte. Pero anteriormente, digamos que el diseño del ser humano no es como para llegar a las edades que ahora están llegando. Entonces, por un lado se considera eso una conquista, la sobrevida es muchísimo más larga, pero eso también trae aparejado justamente esa cantidad de implicaciones, porque es una persona que tiene vida y salud, pero el desgaste es muy alto, porque no está el cuerpo diseñado para los 80, 90 años. La idea es prepararnos realmente para llegar a esta edad con una mejor calidad de vida, para enfrentarnos pues a simplemente salir de la cama, ¿no? A levantarse de una silla,
a la vida cotidiana, ¿no? Y en ese sentido, ahí es donde de vuelta también la familia necesita asesoría, comprensión, tratamiento, porque es eso, no saben bien qué hacer, cómo tratar a un viejito, viejita, que tiene ya deficiencias de alguna índole, pero a la vez, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer para que tampoco esa atención distraiga energía del proyecto de vida de los otros miembros de la familia? Sí es un problema realmente arduo. Y poder hablarlo, poder expresarse, es justamente una de las vías de poder abrir puertas para saber qué hacer. Así es como la gente se entera, por ejemplo, de que sí hay lugares donde pueden ser atendidos y ayudados en las necesidades básicas. Los médicos con una visión integral serían los más eficaces porque estarían sugiriendo de que también tiene que haber una atención psicológica, emocional, espiritual, física, más sofisticada como la que se hace a través del yoga o de otras fuentes de expresión. Entonces, bueno, lo que habría que hacer es tratar de divulgar esta concepción integral. Hoy en día se considera que cualquier afección, cualquiera, hasta la de un accidente, es decir, algo que no está en miras posibles, no es algo que le surge como una falla al organismo, es un evento. Pero todo tiene un carácter biopsicosocial, es biológico, es psicológico, es social, es corporal, es espiritual. Y entonces, si uno puede responder de una manera integral a todas esas variaciones, otro va a ser el pronóstico de la enfermedad. Y tú eres un caso palpable de que no eres un caso de Parkinson. Tú eres una persona que ha desarrollado una enormidad de opciones de vida y que además padece Parkinson. Así que poder transmitir ese mensaje y que la gente encuentre, porque es lo que busca la gente, ser comprendido en su totalidad. Entonces, si algo, lo que habría, lo que yo siento que es fundamentalísimo es difundir que se puede hacer un tratamiento integral y dónde y con quién y a quién se recibe y todo eso. Compartirlo con más neurólogos, con más especialistas en determinadas. Porque además el resultado es muy diferente. Fíjate, tu evolución, en realidad, aunque fue un desastre empezar con un Parkinson juvenil, de verdad tú como persona has crecido de una forma y además puedes lidiar con la enfermedad en sí misma mucho mejor cuando estás con todas estas otras áreas complementadas y desarrolladas y fortalecidas, que si solamente estuvieras nada más que cada día mirando a ver cuánto aumentó o disminuyó el dolor y el equilibrio. Es decir, para los médicos también es una respuesta mucho más favorable a sus tratamientos científicos si la persona está integralmente estimulada. Y para el médico también es muy estimulante ver que también su indicación o su saber, que es disminuir el sufrimiento, ocurre, pero ocurre porque se multiplicó la fuente de tratamiento y de apoyo. Exacto, y orientación para una enfermedad, porque si te quedas en lo que es la enfermedad en sí, en los recursos que tienes con el doctor, pues son muy pocos, son muy básicos. Y como dicen, no hay enfermos, hay enfermedades. Cada uno actúa de una manera y cada uno busca sus recursos, ¿no? O sus fugas, que puedes buscarlas a través de pues, la pintura, de la yoga, del ejercicio, cualquier fuga te viene bien. ¿Es fuga o es más bien fuga de creatividad? Más bien es eso, es canalizar la creatividad en distintos caminos y no dejar que porque la enfermedad tiene algo muy atrapante, que es como una visión en vértice de que solo hay que ocuparse de la enfermedad.
Y eso nunca, aún en la enfermedad o la discapacidad o en el accidente más serio y más grave, no sirve, porque ahí se está potenciando el efecto destructivo de la enfermedad, porque todo el miedo, el sinsabor, la depresión, el horror y todo se agiganta en lugar de abrir el horizonte para ver qué es lo que sí tiene uno al alcance y qué cosas sí en uno están funcionando en plenitud. Entonces es muy distinto como es eso. Soy médico, psiquiatra, trabajé en distintas formas terapéuticas como el psicoanálisis y otras formas de terapia, y en ese camino de búsqueda de formas de terapia me topé con la terapia familiar. Y cuando conocí cómo es el funcionamiento de todo el sistema y de que no existen individuos aislados, uno siempre está en relación y en relación con otro. Y bueno, eso fue para mí así como, a pesar de que uno vive en familia, no toma conciencia de cómo funciona una familia hasta que se motiva a tratar de entender eso. Y luego también la misma experiencia me fue llevando a situaciones vitales, porque es que la enfermedad, la muerte son parte de la vida, son absolutamente parte de la vida, no son sucesos contrarios y raros y perturbadores. Y bueno, esa situación, y a veces toparme con la soledad de alguien con una enfermedad, o de la soledad y la impotencia de una familia, me fue mostrando que, para empezar, es un fenómeno absolutamente universal, y para lo cual en todo este mundo de tanta especialización, a esa no había una dedicación a esta especialización de cómo entender y acompañar a las personas con algún tipo de enfermedad y a su familia. Entonces eso, bueno, y además ir viendo la manera como efervescente y de cómo responden cuando hay esa oferta múltiple y diversa, y cómo florecen en medio de la penuria, del dolor o de la impotencia. Eso, bueno, ha sido muy estimulante también. Por eso me dedico a eso. Sí, obviamente se necesita. O sea, uno necesita la terapia con una enfermedad. Necesitas trabajarlo. No puedes hacerlo tú solo, porque realmente es muy difícil. Entonces, qué bueno que hay especialistas en enfermedad. También como especialización dentro de la salud mental, y yo trabajo en la parte de formación de médicos, psicólogos, trabajadores sociales, personas que trabajan en salud mental, en formarse para los temas de enfermedad. Así se llama incluso el curso, el diplomado, es cuando la enfermedad llega, y ver todo lo que pasa, pero también todo lo que se puede hacer, mucho que se puede hacer, sobre todo si uno tiene esa visión integral de ver lo individual, lo familiar, lo social, lo cultural, lo espiritual. Y entonces se abre el mundo, cuando en realidad con el momento del diagnóstico pareciera que se cierra todo. Y no, yo creo que en mi caso por eso se crea este centro, porque ya que la enfermedad llega, pues si llegó para quedarse, pues hay que plantarle cara, hacerle un espacio y crear un espacio justo para desarrollarte tú mismo, ¿no? Con una enfermedad que no querías, que está acompañándote, te va a seguir acompañando, y hacerla de la mejor manera posible. Incluso te despierta partes que ni sabías antes, ¿no? Te puede despertar creatividades que antes ni tenías pensadas que podías hacer o lograr, ¿no? ¿Por qué el arte? ¿Por qué es inherente al ser humano y para qué? Para expresarnos. Nacemos con el arte y es una forma de manifestarnos como seres humanos, necesariamente. El arte, si podríamos hacer una ilustración, es como un vehículo
donde vamos cargando todas estas emociones, dramas existenciales, carencias físicas, carencias mentales, carencias emocionales. Nos trepamos en ese automóvil o en ese barco o en ese vehículo y vamos transitando con él hacia nuevos mundos, nuevas formas. Descubre una herramienta que primero que no sabía que existía, y si sabía que existía, no sabía que podía utilizarla. En el momento que la utiliza, va descubriendo dentro de esa misma herramienta todas las posibilidades que no están ni siquiera en la herramienta en sí, sino en él mismo, en su capacidad personal. Pero si consideramos que el alma es la esencia o que anima el cuerpo que nos transporta o que nos mueve en esta vida terrenal, si lo establecemos como eso, entonces yo me atrevo a decir que sí es una proyección de nuestra alma, puesto que el alma nos anima, es la manera en la que el alma traduce aquello que el lenguaje en sí o varias formas de manifestarnos no lo pueden hacer. Entonces viene esta parte, no es que sea mejor o peor, es simplemente una herramienta más o una posibilidad más, pero sí lo es. Así nosotros o las mentes que tenemos una especialización en algo, en nuestro oficio, en nuestra profesión, en nuestro arte, en nuestra ciencia, conjuntamos esta inteligencia, hacemos un tejido porque queremos salvaguardar esto que llamamos alma. Pues es una manera de abordar a todo el sistema de la familia, no importa cómo esté constituida la familia desde nuestra mirada puede estar constituida de maneras muy, muy distintas a la que comúnmente conocemos, ¿no? Como mamá, papá, hijo, puede ser una familia de mujer con mujer, de hombre con hombre, de abuelita con nieta o de amigos. Bueno, la idea de aplicar la yoga es que con la terapia familiar es trabajarlo de manera integral, multidisciplinaria. Y, a través de la terapia familiar se va trabajando con toda la familia porque el abordaje precisamente es grupal para que puedan expresar todo lo que están viviendo y cómo le repercute a cada uno de ellos lo que le pasa al enfermo, porque no le pasa a esa persona que tiene la enfermedad, le pasa a todo el sistema familiar. Entonces de eso se trata, ¿no? De poder expresar a través de la terapia lo que se está viviendo. Yo creo que también es muy importante tomar en cuenta en qué momento del ciclo de vida de esa familia aparece esta situación de la enfermedad, porque pueden estar dándose distintas circunstancias, que los hijos sean chicos o que dependan de alguien en especial de la familia. Si ese es el proveedor principal en la economía, puede repercutir muchísimo en la dinámica de la familia. Y por supuesto, generalmente hay alguien que toma un papel mucho más directo en ser el cuidador, y eso es una cosa que desgasta muchísimo y se trabaja mucho en terapia familiar esto de trabajar ayuda, ¿no? Y redes de ayuda para que no haya como le llaman burnout ahora, este cansancio y desgaste emocional por lo que implica pues ver tantas pérdidas que hay cuando aparece una enfermedad en la familia. Yo creo que sería importante porque que sepan que no están solos, que no son las únicas personas que les pasan. Aquí también hay terapia de grupo, pueden venirlo a conversar con otras personas que les sucede también lo mismo. Eso te ayuda muchísimo, el solo hecho de conversarlo, ya dejemos la parte terapéutica, sino el solo hecho de encontrarte gente común que está viviendo lo mismo que tú, es curativo ya. Y necesita expresar lo que está viviendo, lo que no puede hablar. Desafortunadamente la familia, cuando hay una enfermedad o en muchos otros casos, lo que hace es hablar con síntomas que pueden ir surgiendo que uno no tiene idea, que son situaciones de enojo,
hasta a veces con los propios animales de la casa se puede o no sacar ese enojo cuando realmente es contra alguna persona de la familia. Cuando me lo empecé a cuestionar fue con un caso que se presentó en mi familia, de una familiar cercano, muy muy cercano, que le diagnosticaron con cáncer en etapa 4, le tuvieron que hacer una traqueostomía. Es una persona muy cercana, que ha pasado muy bien el proceso, pero fue extremadamente difícil. Yo hablaba con ella todos los días de mi vida, horas por teléfono, y lo que le quitaron fue la voz con esta operación. Y a través de todo un proceso de trabajo la recuperó con una prótesis, pero yo, por ejemplo, estuve todo un año sin poderle hablar del enojo que me produjo la situación, porque era algo muy, muy difícil de enfrentar, de verla con un agujero aquí, de que cambió su vida en todos los aspectos. Entonces desde ahí me motivó mucho, porque me di cuenta todo lo que sí se puede hacer. Ella recibió apoyo de toda la familia de diferentes formas. Le enseñamos muchas herramientas para salir adelante, como usar Facebook y estar comunicada. Al principio usaba un pizarrón, no se podía expresar. Y realmente yo no entendía por qué era tanto mi enojo, ¿no? O sea, ante una enfermedad. Entonces, eso me llevó a pensar el enojo que puede provocar en la gente que sí tiene la enfermedad, si a uno como familia le crea esa sensación de incertidumbre, de enojo, de furia. Eso fue uno de los motivos. También tuve una amiga que viví su proceso de enfermedad durante 4 años también, y vi muchas cosas, ¿no? De cómo ponía su enojo en su hija, o sea, de cómo no podía, ¿no? Con el enojo, con otros miembros de la familia, cómo recaía el peso en la familia, y el no tener con quién hablarlo, redes, ni nadie que te escuche desde un lugar también profesional, porque se requiere también de una escucha profesional para trabajar. No es tan sencillo como irte a tomar un café. La gente no está preparada para hablar de enfermedad. No lo trabajamos en nuestra cultura, lo que es la enfermedad y la salud. Son temas que no se hablan desde que uno es pequeño, no se trabajan. Entonces no tenemos la conciencia de cómo manejarlos.